Amad el Diablo Diallo. ¿Queda o no? ¿Cómo está? Mi nombre es Gianfranco Veletich. Vamos a reaccionar al triunfazo del Manchester United en los últimos minutos contra el Manchester City. Minuto 86. Ya todo estaba prácticamente consumado. El Manchester City se iba a quedar con otro triunfo más y seguiría con la hegemonía jugando sobre todo en casa. Pero no, el Manchester United le dijo que hasta aquí nomás llegaba tu racha. No volverás al triunfo. Estamos en capacidad de volteártelo y en 4 minutos de terror para el Manchester City terminó Amad Diallo de acabar con toda la ilusión de Pep Guardiola de sumar de a 3 y sacarse esa mochila enorme, al menos una piedra de esa mochila enorme que sigue cargando. 12 partidos, solo un triunfo. 12 partidos, solo un triunfo. Otra derrota más. Este Manchester City no le gana a nadie. Solo al Nottingham Forest. El Forest se sentirá ahora mismo mal, terrible. El arbolito se preguntará, ¿cómo es posible que estos muertos nos hayan ganado? Dirá. Y es que de verdad el Manchester City es totalmente irreconocible. ¿Qué pasa con el Manchester City de Pep Guardiola? ¿O qué no pasa, mejor dicho, en el Manchester City de Pep Guardiola? No pasa absolutamente nada. Una primera mitad a partir de una formación ya conocida, a partir de una formación que, bueno, ya se entienden los jugadores en dónde van a ser ubicados, o en el arco Ederson Moraes, Mateus Nunes, en este caso de lateral izquierdo, era la novedad, Kyle Walker, Josko Bardiol y Rúben Díaz, Gundogan, Docus, Bernardo Silva, Foden, Kevin De Bruyne y Erling Haaland. Entonces todos los jugadores ya saben dónde se deben de ubicar, pero a Mateus Nunes le dan una nueva tarea, un nuevo rol. No es que haya sido por culpa de esa ubicación en el campo que al final terminan perdiendo, sino por un exceso de ímpetu sobre el final que termina generando el penal sobre Amad Diallo. Pero es que este Manchester City creó prácticamente nada. Erling Haaland completamente aislado del resto de sus compañeros, Kevin De Bruyne muy errático, un Kevin De Bruyne en la primera parte que pues tú no lo reconocías mucho, y aún así, el Manchester City logra irse con el marcador adelante. A pesar de tener un partido bastante flojo, discreto, un United bastante bien trabajado atrás, ahora vamos a hablar del United por supuesto, aún así el Manchester City logra llevarse el 1-0 a partir de un balón parado, un centro que es desviado, ni siquiera es un centro limpio de Kevin De Bruyne, y el único que se tuvo fe fue Josko Bardiol y la termina mandando a guardar ante un Onana que quedó a mitad de camino, parado. Quedó en la foto, pudo haber salido, pudo no haber salido, al fin y al cabo. Creo que entre Dalot y Højlund se duermen y permiten que Bardiol llegue completamente libre. En la segunda mitad el Manchester City no hizo absolutamente nada para merecer ir un gol por encima más o para siquiera quedarse con el empate, porque el United había tenido algunas aproximaciones. Bruno Fernández parecía que iba a ser la última, esa que tiene y la termina pinchando y queda muy lejos. Parecía que esa era la última. Pero pues Mateus Nunes tenía otras cosas en su plan. El jugador termina regalándosela a Amad Diallo, que se tuvo fe como nadie más tuvo fe en él. Él solo se tuvo fe. Seguramente hay muchos hinchas del United que le tienen mucha fe. Y termina Mateus Nunes viniendo a cometerle un penal más inocente, infantil. Guardiola sabía que era penal, no había nada que reclamar. Se ve en la imagen de fondo cogiéndose la cabeza. Decía, no, otra vez. Ahí vienen las marcas en su cabeza, pobre pelón. Y el penal muy bien ejecutado por Bruno Fernández, que venía de fallar. Celebración incluida a la barra del Manchester City. Y cuando parecía que bueno, pues ya quedará en tablas, el United dijo, no, yo quiero más. Si otros pudieron, yo también puedo. Yo también quiero un poco del pastel. Y terminó mandando el Licha Martínez un pase espectacular que entre líneas de Rúben Díaz y Bardiol, tú dices, qué vergüenza la forma en la cual estaba defendiendo, completamente abierto y en el medio llegando completamente solo a Amad Diallo, que termina cambiándole el sentido, el control orientado de una manera espectacular para que dejar fuera de juego a Ederson Moraes y definir como un crack. De verdad, Amad Dialdiño. Amad Dialdiño, una definición, una resolución, Amad Dialesi, a lo Messi, a lo Ronaldinho, a Amad Diallo Bergkamp.
de esa categoría. Estamos hablando de una definición exquisita, que pudieron haber hecho algo más los defensores que pasaron por ahí en el camino, Ederson, seguramente, pero Amad Diallo fue, como dije hace un rato, el único que se tuvo fe y termina dándole el triunfo al Manchester United, que de verdad, hasta el minuto 86, si no fuera porque Amad Diallo juega para ellos, no merecían tampoco mucho más que por ahí, tal vez el empate, más por el bajo nivel del City que por el nivel del United. Pero eso no se le puede quitar al United, que hasta el final intentó y luchó. El City se durmió en sus laureles, tranquilo, no propuso mucho más, tampoco es que pudiera. Este City está muerto en vida. Y el Manchester United venía ya con la previa de que no estaba Rashford ni Garnacho, ni siquiera en la banca, con un Rubén Amorim diciendo que las cosas están claras, nuevamente recordando, ¿no? Ese discurso de Erik ten Hag en su momento, ¿no? Más o menos de los estándares, y que él lo ve todo. Entonces el técnico tiene todo el derecho a ni siquiera convocarlos o invitarlos para el partido. Algunos ya cuando el partido está a minuto 80, acá es cuando nos serviría Garnacho, si estuviera Rashford, sí. Eran alternativas, pero la verdad es que Rubén Amorim, por más que diga que no está dando un mensaje, lo está dando. Y bien claro. Y qué mejor que ese mensaje le venga acompañado de un resultado. Porque la verdad es que el Manchester United, si algo ha mejorado, y se puede ver claramente, es el orden defensivo. No es un equipo que esté llegando más que antes. Antes tenía más ocasiones de gol, generaba más, tenía más oportunidades. Pero ahora no tanto. Ahora lo que está priorizando Rubén Amorim es la zona defensiva. Y no podemos negar que el mejor defensor que tiene otra vez esta temporada, pues resulta ser Harry Maguire. La temporada pasada fue Johnny Evans con Harry Maguire. Esta temporada nuevamente Maguire imponiendo condiciones, y es que es un defensor de las características físicas, sobre todo, que le aplican a Rubén Amorim. Lisandro Martínez un partido mucho mejor que los anteriores. Matthijs de Ligt también mucho más correcto, más seguros en la salida sobre todo. Tampoco es que el City haya presionado de la manera en que suele presionar, pero el United tampoco es que se puede dar el lujo de decir, bueno, yo salgo jugando desde atrás con soltura contra cualquiera. No, pues ni porque el City esté bajo, no puede hacerlo sin correr riesgos. Y los corre menos, sí, y eso genera que tenga muy poco volumen ofensivo. Son muy contadas ahora las que tiene el Manchester United, a comparación de los primeros partidos, evidentemente también por la calidad de los rivales. Pero en la medida de que sigan mejorando ese bloque defensivo, pues podrán empezar a comenzar a pensar en lo que sigue en la mitad del campo hacia adelante, hasta llegar a lo que es más difícil, el gol, que vendría a ser la consecuencia de todo lo que se hace bien atrás. Bruno Fernández, mucha crítica, por ahí está leyendo, a ver, es un jugador que necesitas un poco más de él y sobre todo no te puede fallar ese gol. Pero queda claro que es súper profesional, que mete y que no te falla. Entonces tú dices, Rashford, tú eres de la casa. Porque un Bruno Fernández que llegó después, mete más, tiene mejores resultados, es el capitán y no puedes serlo tú. Hay muchas cosas que evaluar ahí. Y ahora quedará en Rubén Amorim ver cómo sostiene esa decisión que ha tomado, porque ya varios sucumbieron a Rashford. Lo sacaban, lo apartaban y lo devolvían. Lo sacaban y lo devolvían. ¿Alguien puede decir que ya el ciclo de Rashford no está cerrando? O sea, si con este técnico también la misma situación, y con el anterior, y con el anterior, el problema no es el técnico. Los jugadores son un grave problema, varios de ellos. Y Rubén Amorim está poniendo las cosas más en claro de las que ya los puso Ten Hag, más en claro de las que ya las había puesto incluso antes Ralf Rangnick. Ojalá que pues pueda mantener esto y que los resultados lo acompañen. Hoy ha sido un triunfazo, pero tampoco es para decir que el Manchester United ha estado volando. Un triunfazo producto de un buen orden defensivo que les permitió estar en partido, porque igual no podemos pasar por alto que al frente está De Bruyne, está Erling Haaland, está Bernardo Silva, está Foden. Igual, un buen orden defensivo que les permitió estar en partido para irse con la ilusión de por lo menos sacar un empate sobre el final, pero Amad Diallo tenía otros planes, no solo el empate, sino el triunfo completo. Felicitaciones a los hinchas del Manchester United, un triunfazo, y por supuesto la crisis en el Manchester City continúa.
definitivamente cada vez más lejos de esa lucha por el título, y se puede decir que lo del Manchester City es un papelón a estas alturas de la temporada, a pesar de que hay causas, hay explicaciones para el rendimiento que está teniendo el Manchester City. Un contendor al título en la fecha 13, ya prácticamente 14, ya a estas alturas casi confirmado que su carrera por el título está prácticamente cerrada. ¿Es así normal? No creo, ¿verdad? Bueno, en fin, el Manchester City todavía tiene que esperar la resolución en los tribunales y el Manchester United a esperar a sostener este rendimiento ahora en los siguientes torneos, ¿no? La Premier League, FA Cup, no me acuerdo, creo que Carabao Cup ya están eliminados o continúan, creo que continúan. Entonces, si continúan, tienen un partido bastante cómodo a mitad de semana. Nos vemos, gracias a todos, adiós.